acupuntura. Y esta es nuestra cuarta parte de medicina complementaria e integrativa. Y bueno, tenemos una persona muy especial, al profesor Ernesto Gerardo Salinas Flores, que cuando me tocó el placer de hablar con él, yo le preguntaba que si me podía mandar su currículum. Y él me dice, bueno, Claudia, imagínate, más de 40 años de experiencia, que él empieza con esos conocimientos por la curiosidad o el saber por qué su madre con cáncer muere. Increíblemente dicen que la curiosidad es nuestro mayor elemento para poder investigar. Obviamente también se ha desarrollado como docente enseñando todos sus conocimientos a médicos y personas que les interesa saber más acerca de lo que es este tema tan importante. Así que no quiero alargar más porque obviamente primero va a ser la participación del profesor Ernesto y le continuará el doctor Eduardo Scholko. Muchísimas gracias a ambos por participar en esta conferencia semanal y que creo que todo el mundo se va a quedar con un muy buen sabor de boca. Así que le doy la más cordial bienvenida al profesor Ernesto. Ya le quité el mudo, profesor. Usted se tiene que quitar el mudo, profesor. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, agradezco a Eduardo esta invitación y la idea precisamente pues es que todas las personas que nos gusta estar interesados en tener opciones para tener una muy buena salud, la salud no tiene precio, entonces esta idea del doctor Eduardo fue magnífica porque abre un abanico muy grande de posibilidades, ¿sí? En lo personal, pues a mí me toca hablar de lo que es la medicina tradicional china y yo soy un caso, digamos que interesante hasta cierto punto por una razón. Yo, por buscar precisamente entender por qué una persona, en el caso de mi madre, por qué siendo una persona que se cuidó toda la vida, termina con un cáncer muy agresivo y muere a edad muy temprana. Entonces, en esa búsqueda me encuentro con la medicina tradicional china y me encuentro con dos magníficos maestros. Uno era checoslovaco y el otro venía como monje Shaolin. Entonces, esas dos personas fueron las que me acercaron a esto y durante 42 años, como dijo Claudia, pues he estado yo dando terapias y este conocimiento a muchas personas. Ahora, entrando al tema, la medicina tradicional china abarca varias disciplinas. Ahí, si quieres, la que sigue, tú la vas a manejar, Claudia. ¿Sí? Por ejemplo, abarca acupuntura, moxibustión, herbolaria, masajes y el manejo general de un concepto llamado Qi o Qi, hasta llegar a el proceso más elevado dentro de la medicina tradicional china, sería lo que llamamos el Qigong. Ese Qigong es algo tan interesante que yo pude ver y constatar precisamente en el segundo maestro que yo tuve, porque cuando hablas de energía y tienes el tema nada más de una manera, digamos, intelectual es una cosa, pero cuando una persona te demuestra a través de su mente y a través de su cuerpo lo que es un manejo de energía, ahí realmente entramos a otro nivel. Toda esta información es una recopilación que hizo un personaje conocido como el Emperador Amarillo. Y el término acupuntura realmente lo pusieron los jesuitas que por allá por el siglo XVII estaban evangelizando en China. Realmente los chinos consideran que esto es un arte y lo llaman Shen Qiu. Shen quiere decir aguja y Qiu quiere decir calor. Y aquí es súper interesante para este tiempo. Todo es cambio permanente y muy rápido. Profesor, discúlpeme que lo interrumpa. Por ahí va a estar teniendo problemas de audio. Se escucha como cortado. No sé si por ahí está algún problema. A ver.
¿Sí me escuchas mejor? Se escucha bien, pero un poquito entrecortado. Adelante, profesor. Les decía que una de las cosas interesantes es el hecho de que esto tiene 5,000 años sin cambio. Y eso es algo de llamar la atención en un mundo tan cambiante ahorita. Este sistema terapéutico se basa en canales de energía a través de los cuales se mueve una energía que chi, que podríamos decir que es como un hálito de vida, que llega a los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y tenemos que ver que la energía circula por este canal y uno puede, a través de un conocimiento, puedes tonificar, puedes sedar, puedes equilibrar. Profesor, sí tenemos una dificultad de escucharlo, se corta mucho su voz. Clau, que saque su audio, saque su video, a ver si se escucha mujer. Profesor, si le pone una barra diagonal, clic, exacto, a ver qué es lo que pasa, adelante. A ver, si quiere hablar, profesor. Sigue con la misma problema. Adelante, adelante, a ver, Clau, qué pasa. Bueno, entonces, que la energía uno la puede manipular hasta cierta medida, tanto sedando o equilibrando. En términos generales, hay canales de energía. 6 son de característica yin, son de característica yang. Los canales yin van por el interior y por la parte anterior del cuerpo, y los canales yang van por la parte de brazos, piernas y la parte posterior de nuestra espalda. ¿Sí? En términos generales, hay una concentración de energía en 2 vasos. Uno está por la parte frontal, que se llama vasoconcepción, la parte posterior que profesor, le llamamos discúlpeme que lo siga interrumpiendo, pero sigue con la mala señal. ¿Sería posible que pusiera un micrófono? ¿Que le conectara un micrófono? Clau, déjeme ver. ¿querés que te ayude yo? Tienes un micrófono porque... Que entre en su teléfono, si no. Que entre en el teléfono de alguien, Clau. Que si entramos en el teléfono. Bien. Sí, es que lo que pasa es que... Claudia, ya entré yo con la página, no sé qué. Entremos con la mía. Le paso mi computador. ¿Con qué nombre están? Hilda Olavarrieta. Ok, chicos, Clau, ¿querés que empiece yo mi presentación para que la gente no esté haciendo esto? ¿Te parece? Si quiere darme 30 segundos, ¿no? Ya estamos. Okay. Adelante, Hilda. A ver. Sí, estoy de acuerdo con usted, Doc, en lo que coordinamos con el profesor. Muy bien. ¿Podés vos sacar el share? Sí, así yo adelante, puedo... doctor, adelante. Muy bien. ¿Estás viendo mi presentación, Clau? Ahí está, doctor Shulko, ahí está. Muy bien. Entonces, lamentablemente esto es por hacer cosas en vivo, ¿no es cierto? Para todo el mundo, básicamente, uno de mis intereses, una vez que conocí al profesor, al doctor Jairo, al doctor Carreño Peñaranda, esto tiene una base científica, lo debo mandar yo. Si bien una de las cosas que más sabía era acupuntura, ya que mi mamá, por sus dolores, mi mamá tiene exactamente lo mismo que tengo yo, solo que yo
tomo el donador de cisteína y no tengo dolor. Mi mamá sí tenía dolores importantes en las manos y muchas veces le costaba sostener desde hace mucho tiempo. Así que desde que vivíamos en Argentina, y ya van a ver, mi mamá iba al chino, al profesor Sato, cuya él entrenó a su hija, y eso le permitía cada 2 semanas ir y no tener dolores. Así que sí tenía la anécdota de mi mamá con respecto a acupuntura. Como no conocía nada de homeopatía, no conocía nada de ozonoterapia, si bien hay muchos homeópatas en Argentina, muchos en Estados Unidos y muchos en España, digamos así que me interesó y los trajimos y acá tienen las fechas. Esto ha quedado grabado, así que ustedes tienen acceso a esto. Y hoy lo que queríamos era justamente traer una base científica de la acupuntura con el profesor Ernesto Salinas. Esperemos que se pueda conectar. La idea justamente es cómo puede ser, cómo yo me conecté por primera vez. Muy bien, les voy a contar un poco de mí. Yo soy profesor asociado en Northwestern University, una de las 10 mejores escuelas de medicina de los Estados Unidos, y el mismo hospital, el famoso Northwestern Memorial, en el centro de Chicago, tiene a su cargo o bajo su cargo el famoso Children's Memorial Hospital, quizás uno de los hospitales de niños más prestigioso de los Estados Unidos. Hoy, gracias a la familia Lurie, un hospital totalmente nuevo que donó $800 millones y hoy se llama Lurie Children's Hospital of Chicago. No se llama Memorial. La idea era ponerle el nombre, es todo lo que quiso la familia. Yo soy argentino, primero me fui a Estados Unidos, en realidad esta era la idea. En el futuro, la semana que viene, vamos a tener un naturópata y voy a ver si consigo a la gente de biomagnetismo para que nos dé, a ver si hay algunos estudios, algo acerca de esa famosa especialidad, el biomagnetismo médico. Ahora, ¿por qué presento esto? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo en realidad nací en Buenos Aires, hasta los 40 años viví en la ciudad de Buenos Aires, empecé a estudiar medicina a los 27 años. Terminé a los 33, así que yo era la oveja negra de la familia. A los 33 le dije a mi familia que iba a hacer ginecología y obstetricia, peor todavía. Una vez que les dije que iba a dar los boards, los exámenes para irme a Estados Unidos, peor todavía, más oveja negra. La cosa es que cuando llego a Estados Unidos, durante mucho tiempo me dedico primero a hacer otra especialidad, la especialidad de medicina de familia, y recién a los 43 años empiezo, me toma la Universidad de Illinois en Chicago para enseñar medicina, desde el nacimiento a la muerte, pasando por cesáreas, legrados. Yo enseñaba lo que se llama Full Spectrum Family Medicine, para las personas que van a ir a trabajar a los condados que tienen pocos recursos, 50% de los condados de Estados Unidos están servidos poco por médicos, especialmente obstetras, no tienen obstetra, y especialmente cirujano. Claudita, ¿me decís si querés pasarla al doctor? No, muy bien. Adelante, doc. Muy bien. Entonces, poco a poco, con amigos míos, fuimos enseñando mucho, dimos los primeros cursos de obstetricia avanzada en Illinois, en Tennessee, con el profesor Rodney, pero también reconocimos que todo era lobbying, que muchas cosas estaban opuestas, que los obstetras no querían que los médicos de familia hagan partos, que quién quería que yo recomiende meditación. ¿Qué meditación si hay unos intereses enormes en la medicina americana? Fíjense ustedes la venta de Humira, $8 billones. Y ya voy a ir al punto. Fíjense una medicación con el nombre de Nexium, totalmente el omeprazole genérico, pero no el esomeprazol. $5 billones. Imagínense
lo que puede hacer un laboratorio con 3 o 4 de estos productos puede modificar la política. Y por eso es que a mí me interesa la medicina alternativa, porque a ellos sí que no les interesa. Un antipsicótico, el Abilify, 8 billones de dólares. Fíjense ustedes que no está de los más prescriptos. O sea que acá lo único que ustedes ven es el Nexium, que no solo tiene 15 millones de prescripciones, sino que aparte gana 5 billones de dólares. Fíjense ustedes el Lantus, la inyección, la jeringa Lantus, 10 millones de prescripciones con casi 5 billones de dólares. ¿Qué es lo que pasa con este dinero? ¿A dónde va este dinero? Todos nosotros creemos que, digamos así, la medicina farmacéutica es medicina. Bueno, lamentablemente la medicina farmacéutica es un negocio. Usa de ese dinero que ustedes vieron 233 millones de dólares al año en lobbying al gobierno federal, 414 millones de dólares al año en contribuciones presidenciales y a candidatos electorales 877 millones de dólares al año en contribuciones a gobiernos y comités estatales, y el foco de las contribuciones son los legisladores mayores en el Congreso envueltos en leyes de salud y comité del Estado que soportan o se oponen a proposiciones claves en el precio de las drogas y en la política de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Estados Unidos gasta el 19% de su presupuesto en salud y no tiene la salud número 1 del mundo, como muchos de ustedes pueden creer. Tampoco tiene la número 2, tiene la número 11. Países que invierten la mitad por habitante del dinero que invierte Estados Unidos tienen mucha mejor salud, porque tienen salud social. Así que cuando nosotros hablemos de medicina basada en la evidencia dice que la medicina debe ser social, siempre y cuando no sea un gobierno corrupto. Ya porque está el gobierno corrupto... Discúlpeme que lo interrumpa, doctor. Ya está molito con el profesor. Muy bien, ya termino esta parte. Claro que sí. Y ya empezás. Entonces, cuando yo me vaya a referir a las medicinas alternativas, fíjense ustedes que esto no lo saqué de mi mentecita. No, esto lo saqué del Journal of the American Medical Association, la revista de medicina de los Estados Unidos, lo que decía Claudia de la evidencia. Por eso la evidencia es que la medicina está corrupta. Esto lo prueba. Y lo que yo quiero probar es que mucha gente no tiene acceso a las cosas como la acupuntura, la moxibustion que nombró el profesor, y que quizás nos estamos equivocando por la salud no solo nuestra, sino de nuestros hijos. Así que acá voy a dejar en esto de depresión. ¿Qué hago? ¿Salgo, Clau? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias, doctor Churco, por apoyarnos, pero ya sabe que la tecnología no tiene palabra. Así que continuamos con el doctor. Doctor, ya está ahí listo. Usted puede quitar su mudo y comparto su presentación. Bueno, perfecto. Pues una disculpa porque como dices, esto no tiene palabra. Entonces decíamos que la acupuntura en general, hay 12 canales de energía, 6 son canales yin y otros 6 son canales yang. Los canales yin van por la parte interior de brazos, piernas y por la parte anterior del cuerpo, y los canales yang van por la parte externa del brazo, de las piernas y la parte posterior de la espalda. Uno es un gran contenedor de energía que se llama vasoconcepción. Imaginen el canal de vasoconcepción que está frontal. Imaginen como un gran mar que recibe la energía de 6 ríos que le llegan ahí, y el otro gran mar sería el vasogobernador a la que le llegan otros 6, unos de carácter yin y los otros de carácter yang. La que sigue. Este es un diagrama muy conocido, es el famoso yin-yang. Este es un principio filosófico, religioso, inclusive los chinos lo utilizan prácticamente para todo, incluyendo la cuestión de negocios. Aquí de lo que se habla es que hay dos fuerzas opuestas
pero complementarias que nunca están en equilibrio. Aquí, por ejemplo, si la parte negra fuera enfermedad, dentro de la enfermedad siempre hay alguna opción de salud. Y si por el otro lado la parte blanca fuera salud, siempre vamos a tener algún puntito de enfermedad porque es muy difícil llegar a la perfección, ¿sí? El yin, perdón, está asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad, la tierra, mientras que el yang está vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Y también dentro de la medicina tradicional china hay otro diagrama muy conocido que es la teoría de los 5 elementos que los chinos manejan: el elemento fuego en la parte superior, a la derecha tierra, luego metal, luego agua y luego madera. Y ahí hay 2 circuitos, uno creativo y otro destructivo. Por ejemplo, a ver si me hago entender. Si, por ejemplo, en el lado donde está, si quieres regresarlo, por favor, Claudia, nomás para hacer una pequeña explicación. Aquí en el ciclo creativo, todo va en dirección de las manecillas del reloj. En el ciclo destructivo, por ejemplo, en el elemento madera, que es el elemento que sigue del elemento agua, en la parte horizontal izquierda, ahí tenemos ubicado el hígado. Si, por ejemplo, el hígado de una persona empieza a tener problemas consistentemente y esos problemas no se arreglan, llega un momento que hay un cruce hacia el elemento tierra y ahí están otros órganos que empiezan a sufrir el efecto de la deficiencia del otro. Entonces, nosotros en la medicina china, le explicaba ya a los doctores que estaban tomando los cursos que yo daba durante 35 años, les decía, nosotros siempre hemos tenido la visión total del organismo. Y les decía como una crítica sana, entendible por todo lo que ahorita quiere conocerse, que la medicina alópata repartió el cuerpo en pedacitos. Y al repartirlo de esa manera, muchas personas pierden la visión del todo, ¿sí? Entonces, estos ciclos uno puede no solamente corregirlos, sino prevenirlos. Si yo tengo un hígado que consistentemente me está dando problemas, me va a afectar al riñón, porque empieza a robarle energía al riñón. Le puede afectar a la circulación sanguínea y le puede afectar al vaso, al páncreas y al estómago. Entonces, cuando uno tiene una problemática así, conoce estos diagramas y los entiende, uno no solamente puedes regular la energía para que un órgano trabaje como debe de ser, sino también evitar que llegue a crear problemas hacia otro de los elementos donde están ubicados otros órganos. Ahora sí, si quieres la continuación. ¿Cuál fue el mérito del pueblo chino? Y esto es algo muy interesante que quisiera que todo el mundo entendiéramos. El haber encontrado un circuito energético que conecta hacia adentro con nuestro sistema nervioso, cerebro, cada órgano del cuerpo, inclusive también con el ADN. Y así se convierte en un campo de energía que está regulando no solamente la parte interior del cuerpo, sino la interacción que tenemos hacia afuera. Y eso hace que cuando nosotros consideramos, porque para nosotros en la medicina china, el organismo no termina en nuestra piel o en nuestro campo de energía, está conectado hacia afuera con el universo completo, ¿ok? Entonces, esa es una visión muy distinta a la visión que tienen otros sistemas de salud. ¿La que sigue? Dice, en la medicina china en general hay solamente 2 tipos de enfermedades. Fíjese qué cosa tan interesante. Enfermedades del interior, que son emociones, y enfermedades del exterior, que son climas. Eso es así, en una forma concreta. La parte material que forma nuestro cuerpo también depende de 2 intangibles. Cuando llegaban los doctores ahí conmigo, imagínense una persona que ha estudiado 15, 16 años después de una especialidad, y llegan con una persona, en este caso yo, que no tiene una formación de un médico y que no tiene un solo diploma por ninguna parte, porque esa era la realidad mía, pero sí tenía resultados. Entonces, una manera de ganarme la confianza de estas personas, les decía, mira, esa parte material en la que tú te concentras tanto depende de 2 intangibles. ¿La que sigue?
La que sigue. El vacío y el tiempo. Ahí nomás regrésale, por favor, Claudia. Te pasa, ándale, así. Entonces, nuestro cuerpo, fíjense, decir que la parte material depende de dos intangibles es algo muy fácil de entender. Nosotros en nuestro organismo tenemos dos vacíos. En uno va de la nariz hasta nuestros pulmones. En ese vacío, en el acto de respirar, nos podemos oxigenar. Y el otro vacío va de nuestra boca por todo el trayecto digestivo hasta el ano. Y en ese vacío nosotros podemos poner materiales líquidos y sólidos que tienen capacidades nutricionales para mantener nuestra salud. Entonces, ¿cómo te puede rebatir una persona que el vacío, o más bien que la parte material no depende del vacío? Yo puedo ser un atleta olímpico, pero si me tapan el vacío superior y no me permiten respirar, toda la parte material acaba en 4 minutos, a lo mejor 5. Y si tapáramos el otro vacío donde está nuestra boca, pues ahí la primera necesidad que tendríamos que cubrir, pues es la ingestión de líquidos. Entonces, ahí ya los médicos decían, bueno, estamos de acuerdo con eso. Y luego les decía, bueno, el otro intangible del que depende toda esa parte material es el tiempo. Tú no eres la misma persona a los 15 años que a los 60. ¿Quién te cambió? Otro intangible que se llama tiempo. ¿Ok? La que sigue ahora sí. Fíjense, la medicina poco a poco se va abriendo en términos generales y califican a esos achaques o problemas de salud que tenemos cuando cuestiones externas nos pueden afectar, como cambios de clima, cambios de presión barométrica, y los han bautizado como problemas meteorotrópicos. ¿Por qué? Porque la meteorología, ya muchas partes de la ciencia están aceptando que pueden hacer cambios en nuestra parte física o fisiológica. ¿Ok? La que sigue. Fíjense, aquí yo pienso que todas las personas que estamos verdaderamente interesados en la salud de una persona, hemos perdido en la actualidad dentro de la ecuación un factor muy importante que es el sol. Si no fuera por el sol, ningún ser vivo podría subsistir en este planeta. Y si se fijan, todas las culturas de la antigüedad, y los chinos no son la excepción, tienen como basamento el sol. Por ejemplo, el sol baña la Tierra con 7 frecuencias de la luz distintas, más una que algunas personas llaman infinito desconocido. Y precisamente el número 12, que es el número del tiempo, sale precisamente del recorrido que el Sol hace del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. En ese recorrido se suceden 12 lunas, 6 de ida y 6 de regreso. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en verano, allá en el polo sur, en aquel lado del continente, están en invierno o saliendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Sol se está moviendo de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio, y ahí se suceden 6 lunas de ida y 6 lunas de regreso, debido a que el calendario chino es un calendario lunar. Entonces aquí todas las culturas han tomado en cuenta la relación del hombre y el sol y la luz, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo inferior está el espectro electromagnético de la luz, desde las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, de los cuales nomás nosotros tenemos conciencia en lo que es el área de la luz visible. Todo lo demás, antes de la luz visible y después de la luz visible, nosotros no lo podemos ver porque está fuera de nuestro rango de visión en este cuerpo físico. La que sigue. Fíjense, toda onda, o sea, nosotros recibimos del sol rayos, pero realmente son ondas de luz, y toda onda siempre lleva dos cosas: energía e información. Y hay ondas muy extendidas, de mayor longitud, y hay otras de menor longitud. Al final de cuentas, toda onda al colapsar forma una partícula.
aquí menciono esto porque los canales de energía de los que hablamos, que hay 6 yin y 6 yang, también tienen una relación con la frecuencia electromagnética que manda el Sol a todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos canales que son Tai Yin o Tai Yang. En chino, Tai quiere decir lo más grande, Sue quiere decir mediano y Chao quiere decir pequeño. Entonces, dependiendo de donde uno va poniendo las agujas, según la necesidad de una persona y según sus problemas de salud, podemos estar tomando de las frecuencias de la luz del sol energía que llega a la aguja transmite esa energía al interior del cuerpo y siempre, en todos los casos, hay un nervio cercano que uno no toca necesariamente, pero sí la aguja capta de aquí del medio ambiente energía de algún tipo según el canal y según el punto que cada quien eligió como necesario para una persona en particular. Y la aguja transmite esa frecuencia al interior del cuerpo y la vaina del nervio, donde hay células glial y en el cerebro células Schwann, toman esa energía, llega la información al cerebro y el que hace la curación es el cerebro, no son las agujas. Porque mucha gente que no conoce esto dice, ¿cómo una aguja te puede curar una situación? No es posible. Y es que no es la aguja solamente es un conductor, ¿sí? Que permite que una determinada frecuencia de la luz entre a nuestro cuerpo, vaya al cerebro y el cerebro es el que manda la curación. Y luego quise poner esto, si quieres poner lo que sigue, por esta interacción, fíjense, por ejemplo, nosotros como mexicanos sabemos y tenemos una piedra que es el calendario azteca, que es la piedra del sol. Si se fijan, ahí dice abajo, las 8 figuras en B representan rayos de la luz solar. Y los aztecas utilizaban esto para muchas de sus situaciones. Y esto es interesantísimo que coincida con lo más avanzado que existe ahorita en radiofrecuencias y muchas otras cosas que la ciencia actual utiliza. Y si se fijan, son 8 figuras, una figura grande, una chica, una grande, una chica, una grande, una chica, hasta formar 8 figuras. ¿Por qué? Porque ahorita se sabe que el Sol tiene estadios de 120 años en los que hay una gran cantidad de energía que nos llega y nos da vida a todos los seres que estamos aquí, y luego llega en otro estadio en una frecuencia más baja. Entonces, así como cuando por cuestión de una tempestad se nos avisa, va a venir un huracán, toma tus precauciones, qué mejor también que saber que el Sol nos está mandando diferentes frecuencias y hay una situación muy interesante. Cuando las frecuencias bajan, todos los seres vivos sufrimos las consecuencias. Los primeros son los árboles que nos dan frutas, verduras, etcétera. Entonces, no nos extrañe que de repente una persona que se ha cuidado mucho, muy bien, que lleva una vida ordenada en todos los sentidos y como lo quieran ver, acaba en problemada. Y como lo vamos a ver al rato, todas las pandemias coinciden y todas las guerras coinciden. Si te quieres nomás regresar tantito, Claudia, nomás para explicar, todas las pandemias y todas las guerras coinciden que en esas altas y bajas de las frecuencias de la luz del sol. Y aquí lo quiero relacionar porque hay una íntegra relación, muy grande relación entre la cultura china y la cultura mexicana y la maya también en particular. Aquí está lo que es un pacua chino, y aquí están los 8 trigramas chinos, cada uno de los cuales se interconecta entre sí 8 veces hasta formar 64. Si ustedes, los que son médicos saben mejor que yo, porque no tengo la formación de un médico, que al unirse el esperma y el óvulo, se empieza una multiplicación hasta 64. Ahí para y luego ya empieza otro tipo de vida a desarrollarse dentro del vientre de una madre cuando se está esperando un hijo. Entonces, este proceso lleva, ahora sí, la que sigue.
La que sigue, Claudia. Esto nos lleva a los 64 hexagramas, ¿sí? De lo que es no solamente la medicina china, sino el conocimiento del I Ching, ¿sí? Que es el libro de los cambios, ¿sí? Aquí todo este proceso tiene cosas interesantísimas. Si pasas por favor la siguiente, como esta. Fíjense, para los que son médicos, ya las personas que han estudiado esto científicamente, primero es de llamar la atención una cosa. Las figuras que aparecen allá arriba, la de la izquierda, tiene más de 4,000 años. La del centro es actual, ¿sí? Entonces, hay un parecido enorme. Sin embargo, una existe desde hace 4,000 años cuando no había la tecnología que tiene ahorita, por ejemplo, una persona que sabe de los genes, etcétera, etcétera. Y aquí no me voy a meter a explicar mucho, pero lo que sí es que el ADN de una persona tiene 4 bases nitrogenadas, de los cuales, por lo que parece, los chinos ya tenían conciencia de eso. Y si se fijan en la figura del lado izquierdo, superior, es un hombre y una mujer. Y en ese circuito de entrelazarse siempre son 3, que son los nucleótidos que también tiene el ADN, que ahorita ya desde 1946 o 56 por ahí, lo descubren 2 personajes, y ahorita ya prácticamente con tanto estudio y tecnología se sabe qué hace cada gen dentro de nuestro organismo. Pero estas personas ya tenían conciencia de eso, y eso es una de las cosas más interesantes que a mí me ha llamado la atención, y por supuesto que a un médico le deberá llamar más la atención todavía, que tiene más conciencia de todo esto que aparece ahí. La que sigue. Fíjense, aquí también hay otra cosa. ¿Por qué menciono esto asociado a esto? Algunos dirán, oye, este señor ya se está saliendo hacia otro tema. Y definitivamente no. Porque mientras que el I Ching tiene que ver con el código genético, ¿sí? El Solkin Maya tiene que ver con el ciclo de luz. Y aquí hay algo muy interesante. Si ustedes ponen atención en la numeración, se van a encontrar bajando en la primera columna, llega hasta el número 13 y vuelve a comenzar, y así subsiguientemente. Ahora, lo interesante es esto. Si ustedes se fijan en los números totalmente de la esquina exterior de cada una de las esquinas de este diagrama, hay un 1, un 7, son 8, y 13 son 21, y 7 son 28. Y si se van hacia adentro, siempre se van a encontrar con esa numeración. Y esto es lo que permite que cuando nosotros nos mandan a nuestro celular una imagen y la queremos ampliar, simplemente con nuestros dedos hacemos esto, y esa ampliación se basa en esta numeración. Algo también muy interesante de ver, y pues que mucha gente no la conoce. Por ejemplo, aquí muchos mexicanos desconocemos esto hasta que no nos metemos a estudiar y a darnos cuenta lo profundo que de información, conocimiento a través de la observación tenían los pueblos antiguos. Y eso es una de las cosas que yo quiero hacer entender. Entre los chinos decían que había 4 clases de hombres. Estúpido, el que solo ve la materia. Sabio, el que conoce los otros trigramas, los 8 trigramas, porque ya tiene una concepción del espacio. Virtuoso, el que conoce el número 12, que es el número del tiempo, porque ese número 12 que aparece en todos nuestros relojes, etcétera, etcétera, es una cuestión china, no es de los suizos, ¿sí? Y santo, el que conoce los 64 hexagramas, porque ya conoce la estructura del vacío. Y respecto al vacío, hay cosas tan interesantes y con una aplicación tan simple. Por ejemplo,
Tú vas a comprar un carro, eres un joven que apenas está recibiendo sus primeros ingresos y compras a lo mejor un carrito pequeño. Te cuesta poco. ¿Por qué? Porque estás comprando poco vacío. Si compras una casa pequeña, por ejemplo, aquí en México hay casas de una institución del gobierno que se llama Infonavit. Son casas muy pequeñas con cuartos o habitaciones muy pequeñas. ¿Por qué cuestan poquito? Porque estás comprando muy poco vacío. Pero cuando tú tienes una casa muy grande o un auto muy grande, lo que compraste fue más vacío. No compraste más materialidad, compraste más vacío. Y eso es algo también muy interesante, que estos pueblos lo conocían, lo manejaban, y es más, el vacío es lo que le da el sentido a muchísimas cosas. Por ejemplo, yo estoy ahorita aquí en una habitación que si no fuera por el vacío, si las paredes estuvieran muy cercanas unas de otras, pues ni siquiera podía entrar. Entonces, esos son conceptos muy interesantes que están relacionados con todo esto. Y aquí aparecen el hombre terrenal, que tiene más de 4,000 años, y el hombre galáctico con más de 5,000, ¿sí? Y esa figura del lado derecho es el Hunahku. El Hunahku es el símbolo de los mayas, que equivaldría al yin yang de los chinos. La que sigue. Y aquí hay otra cosa que quiero que tomemos en cuenta todos, porque, fíjense, aquí nosotros tenemos el vacío. Los chinos al vacío le llaman wuxi, ¿sí? Los mayas le llaman Hunahku, y la ciencia le llaman campo unificado, otros le llaman Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ese vacío, llámele como le llames, hay funciones de onda de las distintas frecuencias de la luz. Esas funciones de onda después siguen su camino y forman fermiones que van a crear materia y bosones que van a crear energía. ¿Por qué fermiones y bosones? Porque son los apellidos de quienes descubrieron estas frecuencias de la luz, que a los fermiones que formarán posteriormente materia les llamamos quarks y leptones, y a los bosones les llamamos, o sea, que nos van a dar energía, son los fotones, de los cuales tenemos un poquito más de conocimiento porque son electrones, protones y neutrones. Hasta ahí, eso está afuera de nosotros. Pero una vez que llega a nosotros creemos que somos un ser muy sólido, y de sólido no tenemos absolutamente nada. Acuérdense que cuando Max Planck recibió su premio Nobel, él dijo, después de toda una vida de estudiar la materia, lo único que puedo decir es que la materia como tal no existe. Entonces, ¿por qué he hecho toda esta recopilación o esta mezcla? Pues para poder entender lo que hacen las agujas. Fíjense hasta dónde me metí. Pero bueno, espero que les parezca interesante. Hasta ahí, hasta lo que son fotones y quarks y leptones. Profesor, nada más les recuerdo, tenemos 5, 6 minutitos. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 o 6 minutos, profesor. Ah, bueno, no, sí voy a terminar, no te preocupes. Entonces, hasta aquí, toda esa información llega a nuestro campo de energía, entra a nuestro cuerpo, y a tocar el sistema nervioso, toda esa información, así como la información que llevan las agujas al cerebro, toda esta información entra a nuestro sistema nervioso, va al cerebro, y el cerebro se encarga de producir átomos. Los átomos al juntarse forman moléculas, las moléculas al juntarse forman aminoácidos, los aminoácidos proteínas, las proteínas forman el ADN, las células, tejidos, órganos, hasta que se forma un cuerpo físico completo. Y todo empezó en el vacío. Como dice acá abajo a la derecha, el vacío es una inmensa nada materialmente, pero todo potencialmente.
Imagínense, nosotros aquí en México tenemos un árbol, el árbol del tule, es famosísimo porque 50 personas apenas abarcamos su tronco. Y yo me pregunto, una semillita que es del tamaño de un frijol, pudo nacer un monstruo de árbol que, como les digo, 50 personas apenas acabamos el tronco. ¿Cuántas toneladas de hojas en cerca de 2000 años de antigüedad que tiene ese árbol se han producido? Y todo vino de una semilla del tamaño de un frijol. Ahora, esta figura, si le pones el play, se ve cómo entra a la otra parte, ¿sí? Como si fuera un pequeño fantasma. Bueno, así es como entran esas energías a nuestro cuerpo, que creemos que es muy sólido. El sólido no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Esa es la forma como entra y ya lo toma. Y hablando otra vez, para si la que sigue. Y específicamente, la acupuntura nos permite que esa energía entre, así como en la Tierra entra por los polos, en nosotros entra por la cabeza en un punto de acupuntura y por los pies en otro punto, ¿sí? Y ahí es donde empieza todo el proceso que ya podríamos conocer de toda la funcionalidad que tiene el organismo a través de cómo baja la energía por la columna vertebral y se va a través de todos los bulbos que vemos ahí conectando con todos los órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, todo eso nos lleva posteriormente a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una conciencia elevada, ¿sí? La persona, quien tiene una conciencia elevada, emite una frecuencia de la luz de color violeta, ¿sí? Esa frecuencia es la que permite que tu grado de conciencia se eleve y solamente hasta que tienes ese grado de conciencia aparece lo que los chinos llaman los tres tesoros, el Xin, el Qi y el Shen. El Qi asociado a tu sexualidad, el Qi asociado a la energía del proceso que se hace a nivel digestivo y el Shen acerca de tu pensamiento y conocimiento de todas las cosas. Entonces, solamente con un campo así, puedes, así como lo aparece ahí, el campo de energía más alto de la luz visible es color violeta. Y cuando tú llegas a ese estado de conciencia, las energías pueden llegar y puedes hacer pues lo que seres como un Jesús hacía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa potencialidad, pero desafortunadamente se nos olvida quiénes somos realmente. Nosotros somos un ser de luz que está metido en un cuerpo físico, pero tiene una serie de cosas que cada quien decide. Y luego, aquí, la forma como procesamos mucho de estas cosas son a través de distintos centros. Por ejemplo, un centro intelectual, o sea, el centro intelectual maneja una impresión en una milésima de segundo, ¿sí? El centro instintivo maneja 30,000 impresiones en una milésima de segundo. El centro motriz, 30,000 impresiones en una milésima de segundo. Y el centro emocional, 60,000. Y el centro sexual, 900,000. Entonces, esto tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, y si quiere regresarle, por favor, porque quiero explicar eso que es muy importante. Lo mencionaba en la plática anterior, lo mencionaba Elizabeth, ¿sí? Entonces, el centro intelectual, una persona va a ver una película que implique estar pensando y no es atractiva. Por eso en la actualidad todas las películas tienen una carga instintiva, emocional y sexual terrible, porque es como tú puedes reaccionar más fácil y más rápido. ¿Ok? Es un manejo que hacen de la gente y hay que saber eso. ¿Sigue? En la realidad, la luz le va ganando espacio a la materia y puse yo como ejemplo esto. El lado izquierdo son las computadoras que la NASA en 1960, por ahí, cuando se mandó el toque de la Luna. Y toda la información que vean todas estas máquinas enormes, ahora cada uno USB.
O sea, el vacío y el tiempo se van plegando sobre sí mismos y van, como dice la física cuántica, hacia la singularidad. Ese es a lo que nosotros debemos aspirar, a tener un... Y luego, por último, esto ya lo pueden consultar en un link que es si quieren anotar, www.alfredojalife.com, Jalife con J. Y aquí habla precisamente de un estudio muy interesante que se lo mandé a Claudia y se lo mandé al doctor Eduardo para que lo vieran con atención. ¿En qué consiste? Si quieres aquí, con esto termino, Claudia. ¿En qué consiste? En un estudio muy concienzudo y a base de la tecnología más elevada que nos permite entender y ver cómo esas frecuencias de la luz del sol siempre han estado unidas. Cuando baja la energía del sol, hay afectaciones, hay guerras, hay pandemias. Y cuando la luz del sol está en frecuencias altas, que eso sucede cada 11 años, aquí el problema es desde que entramos al año 2000, empezaron las pandemias. ¿Por qué? Porque también empezó una caída de las frecuencias de la luz del sol. Y en este link que les acabo de mencionar, pues lo pueden consultar. Hay todo un video interesantísimo y está hecho por un doctor en física y es investigador también de geofísica de la UNAM, que estudió precisamente en Rusia. Y es un tema apasionante porque si tú sabes que va a haber problemas adelante, porque estas frecuencias de luz se repiten, no está a tu a que si llegan o no. Nuevamente estamos teniendo problemas de escucharlo, profesor. Otra vez se corta completamente la transmisión. ¿Por qué no da una terminación, profesor? Sí, porque si no... es lo que voy a hacer. En pocas palabras hay lo siguiente. ¿Sí me escuchan mejor? Mejor. Sí. Bueno, en pocas palabras hay lo siguiente. Nosotros somos un ser que depende en su mayor parte de la luz que viene de nosotros y que la medicina china a través de la acupuntura podemos focalizar, tomar esas frecuencias al escoger algún determinado punto de acuerdo a las problemáticas de salud de alguna persona en particular. La ciencia que hay dentro de esto, por lo menos la aceptada hasta la fecha, nos habla que desde 1979 la Organización Mundial de la Salud tiene o ha aceptado que la medicina china y la acupuntura en particular actúa en 43 enfermedades distintas, ¿sí? Y en Estados Unidos, desde 1972 y luego en el 73, ya una persona, si tiene un gasto a través de un tratamiento de acupuntura, lo puede rebajar de sus gastos médicos. Y en 1999, el Centro Nacional de Medicina Complementaria, que depende del Instituto Nacional de Salud, del National Health Institute, oficializó esto. El detalle está en que en muchos países, por ejemplo, México, la acupuntura no se maneja de una manera oficial, no existe para el gobierno mexicano. Otros países la tienen oficializada y muy bien seguida. Por ejemplo, yo sé que Perú tú llegas a un hospital y tú puedes decidir en razón de la problemática que tú tengas y el conocimiento de una persona, puedes decidir si recibes un tratamiento alopático o de acupuntura. En México todavía no es así, desafortunadamente. Entonces, esto es algo muy interesante y es una opción que, como dice la Organización Mundial de la Salud, los efectos secundarios adversos son mucho más mínimos en un momento dado que los efectos que pueden producir tratamientos alopáticos. Y eso es algo también muy interesante. ¿Cuál sería mi consejo si alguien decide tratarse con acupuntura? Ir con una persona que conozca bien el tema, que le haga un buen diagnóstico. Si tú vas con un acupunturista y tú le dices, me duele la cabeza, y él se
pone a ponerte puntos en la cabeza, pues mejor sácale la vuelta porque no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Una persona, tú debes ir con un acupunturista y él tiene que ver toda una serie de cosas que le permiten elaborar un diagnóstico y saber qué agujas va a poner, porque muchas ocasiones la persona menciona aquellos achaques o aquellos problemas que más le incomodan, pero muchas ocasiones, les pongo un ejemplo, los dolores de cabeza. En el 95% los dolores de cabeza los genera una vesícula biliar en malas condiciones. Entonces, si la persona va a poner puntos en la cabeza y no pone puntos en el canal de la vesícula biliar, no va a pasar nada, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, tienen que ir con una persona que conozca el tema, que pueda hacer un buen diagnóstico para saber qué puntos va a poner. Gracias. En la medicina china, en China, hay diferentes escuelas. Yo Claro. sigo una escuela en la que Sí. es mejor. Estamos sobre el tiempo, mi querido Sí. profesor. Ok. Entonces les decía, Estamos pasando como 10 minutos, profesor. bueno, entonces si gustan aquí le detengo y pues simplemente si van a acudir a un tratamiento de acupuntura, vayan con una persona que conozca el tema y pueda hacer un buen diagnóstico para saber qué puntos va a poner. ¿Ok? Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Claudia, seguimos. Adelante, doctor Scholko. Estamos sobre tiempo, casi estamos pasados 10 minutos, así que Ya sé. le agradecería. Muy bien. Después va a haber preguntas, si ustedes quieren. No tengo ningún problema. Lo voy a tratar de acortar. Terminé un poquito la primera parte, que es explicar el por qué sabemos poco, tanto de acupuntura, de homeopatía, de naturismo, naturopatía, que va a venir el próximo sábado. Y es justamente por esto que hablábamos del lobbying. En Estados Unidos hay muchísimo lobbying y por ser la medicina basada en la evidencia que sigue la gran mayoría, la mayor parte del mundo, que sigue cosas totalmente teñidas, por así decir, no solo por la evidencia, sino por otras cosas. Si no, nosotros, todo el mundo tendría medicina basada en la evidencia, y la evidencia dice que los 10 países que tienen mejor medicina en el mundo tienen medicina social, empezando por Inglaterra y terminando por Japón. Encima, como dijo el profesor, las medicinas realmente a nosotros nos dicen que los antidepresivos son contra la depresión. Sin embargo, si ustedes se fijan, si uno le da placebo a una persona, en realidad entre el 20 y el 40% mejora su depresión. Si uno le da una medicina antidepresiva, es el 40 al 60%. Pero, como dijo el profesor Salinas, son 100 personas que reciben un medicamento que produce efectos colaterales. Y la idea, justamente, la idea de mostrar todas estas medicinas complementarias e integrativas es justamente integrarnos, porque todas estas personas están teniendo efectos colaterales del medicamento sin recibir ningún efecto benéfico. La medicina complementaria tiene muchísimos datos. Esto es del National Institute of Health, esto es el famoso PubMed, digamos así, la biblioteca más importante. Este es el British Medical Journal, mucho más viejo que el New England Journal of Medicine. Este es un journal que todos nosotros tratamos de leer, especialmente las personas que hacemos medicina interna y las que hacemos medicina general. Y habla claramente, dice, la medicina complementaria y alternativa no es más un asunto oscuro de la medicina. Nuestros pacientes están usando terapias alternativas, además del cuidado convencional. Y algunas veces no comparten esa información con nosotros. Y cuando yo hable del donador de cisteína, les voy a mostrar por qué la gente no comparte. Esto que dice que algunas veces no comparten es porque el médico, el internista,
el neurólogo, el pediatra, le dice, ¿a dónde lo lleva? ¿A la acupuntura? ¿A su hijo? Por eso la gente no comparte. La gente no comparte porque nosotros tenemos problemas con ello. Del mismo British Medical Journal habla clarito que la mayoría de las escuelas de medicina tienen un currículum muy largo, por eso no ponen cosas de complementary and alternative therapy. Y lo ponen como alternativa, como pequeñas lectures, y este es un problemón, porque en China la medicina tradicional no es medicina alopática, es medicina tradicional china. Y se basa en esos principios que marcó el profesor. Es para muchos de nosotros difíciles de entender en una charla de una hora. La Complementary and Alternative Medicine, medicina complementaria y alternativa, en este artículo de la American Medical Association de ética, dice que es una oportunidad que hemos perdido. Critical Opportunity Missed. O sea que la medicina está perdiendo algo que debería estar en todos lados. Así que lo que hice para hacer algo bien basado en la evidencia, dije, voy a poner acupuntura en la biblioteca del Instituto Nacional de Medicina llamada PubMed, como les digo a todo el mundo, todo el mundo tiene acceso, puse acupuntura y hay 33.000 estudios de acupuntura, muchos de los cuales son randomizados. Todo esto llegó hace muchos años. Uno de los misterios y uno de los partos más difíciles es el parto de la presentación de nalgas. Acá tienen cómo viene nuestro futuro nieto, que viene de la cabeza. Ya vieron que viene de cabeza. Acá tienen el cordón umbilical. Mientras que hay chicos que son tosudos, vienen de nalgas. Y estos partos son mucho más peligrosos porque el cordón se puede poner entre medio de las piernas y quedar atrapado y no permitirle al chico respirar. Así que existen unos cuantos trabajos. Recuerden que esto lo saqué del journal de midwifery, de parteras, con las cuales he trabajado. Es un journal bastante joven, y es una versión externa. Cómo damos vuelta con las manos y con unas cosas en los pies, porque yo lo vi hacer esto en Argentina. Vi yo dos cosas que me impresionaron en Argentina. Una es la moxibustion. Una cosa que uno de nuestros anestesistas, un chino que se ganaba la vida curando el dolor, la cefalea, curando todo lo que le mandábamos nosotros, que no sabíamos qué hacer con la señora que tenía efectos colaterales y que no le podíamos dar narcóticos. Y él nos mostró cómo podía hacer una versión externa, solamente quemando palitos. Es lo que le decíamos nosotros, vas a quemar palitos. Así que hay cosas que podrían ser muy buenas y que ustedes encuentran muchos artículos. Este es en el Journal de Midwifery, el Journal de Parteras. Entonces, por eso les mostraba una cosa que el profesor Salinas también usa, que es el donador de cisteína para complementar su trabajo de acupunturista y especialista en medicina tradicional china. ¿Qué es el donador de cisteína? Que en realidad el sábado que viene vamos a tener un naturópata que lo usa. Tuvimos el sábado pasado un especialista en homeopatía que lo usa. Y la idea es, ¿qué es este donador de cisteína? Ya termino, Clau. Es un donador de cisteína que mejora las células porque la cisteína es deficitaria, especialmente en las células, debido justamente a que a la célula enferma no importa por qué se enferme,
pero la célula enferma lo que le falta es glutatión, que la desoxida. La gran mayoría de las enfermedades, posiblemente para el profesor sea una conjunción de muchas cosas que hacen que la persona esté desbalanceada, pero ese desbalance es en el chico autista las células de la comunicación con los demás. En la persona que tiene dolores, las neuronas que producen la sensación del dolor, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos del donador de cisteína? Porque a nivel celular, si yo aumento el antioxidante más importante, casi seguro que no importa por qué, y esto es muy común entre los especialistas en autismo, que unos creen que es el intestino, el otro creen que son las vacunas, el tercero dice que en realidad es un gen, el cuarto son los genes más las vacunas. No importa cómo, nadie me puede discutir que las células afectadas son las células de la relación con los demás. ¿Y qué tienen las células del chico autista? ¿Qué tienen las células del señor que le falla la memoria cuando llega a los 70 años? ¿Qué tiene la célula beta del páncreas? No importa cómo, sino que tiene la célula un déficit de glutatión, el principal antioxidante, así que la célula se oxida y mal trabaja. Esto no es una idea mía, por eso no voy a hablar hoy más que de donar cisteína. Este invento canadiense, este descubrimiento canadiense, se conoce hace mucho. Si uno puede aumentar el glutatión, es capaz de prevenir el daño celular. Así que si yo le doy a esa célula una enorme cantidad de cisteína, la célula va a desoxidarse y mejorar. Por supuesto que esto es lo mismo que hacen las agujas, o es muy parecido, solo que las agujas uno tiene que hacerlas a menudo y uno no puede ir a la casa de los pacientes, mientras que el donador de cisteína lo puede tener el paciente en su casa. Así que son medicinas complementarias, el donador de cisteína y la acupuntura, el donador de cisteína y la homeopatía. ¿Y qué es lo que pasa? Parecen que estas células son totalmente distintas, pero como dijo el profesor, parece que estos dos autos son distintos, pero no son distintos. Los dos tienen motor, los dos tienen caño de escape y los dos queman gasolina. Y si el caño de escape no funciona, si este caño de escape, la Ferrari no va a 300 kilómetros por hora y esto no tira del arado. Por eso es importante reconocer que acá tenemos el motor. No importa por qué motivo, ya sea la vesícula biliar, el cerebro o cualquier órgano, esa célula que está afectada, se le acumulan los gases tóxicos, llamados también óxidos o radicales libres, porque se cierra el caño de escape, que es el glutatión, la cantidad de glutatión. Así que si el donador de cisteína logra por vía oral llegar con una enorme cantidad de cisteína al intestino, que esa cisteína se absorba, acá tienen el intestino, que esa cisteína se absorba en forma de cistina, la única cisteína bioactiva, y que realmente entre en la célula, el señor que tiene mal la memoria va a mejorar. ¿Por qué? Porque en realidad las células son todas iguales. Todas tienen motores llamados mitocondrias y todas acumulan radicales libres hasta morir. No importa por qué. Entonces, bien importante para todos nosotros es poder complementar y entender que el profesor está de acuerdo en que el paciente debe tomar el donador de cisteína. Estuvimos, como les mostré en un principio, estuvimos, y me paraste el share, Clau. No, no fui yo, Doc. Es para que se vea usted en la pantalla bien. Estuvimos con
el doctor Jairo Guerrero, al cual esta semana lo tuve a mal traer, porque le mandé 3 pacientes a este mismísimo doctor, porque yo creo que todos nosotros debemos colaborar. Si yo tengo una persona que realmente tiene migrañas y no logro ni con el donador de cisteína ni con la medicina alopática, tengo que colaborar, y una de esas colaboraciones es el profesor Salinas, donde él está en México, y es importante para todos ustedes, y el doctor está en Medellín, este doctor está en Cali, pero todos aceptan consultas vía telefónica. Yo voy a parar y, Klaus, si querés empezar con las preguntas, no sé si... Nada más nos despedimos de la transmisión por Facebook. Le agradezco al doctor Salinas, obviamente. Si le damos nada más 30 segundos, doctor Salinas, profesor Salinas, para que se despida de nuestra transmisión por Face, se lo agradecería, al igual que el doctor Eduardo. Lo quito el mute, ya nada más se lo puede poner usted, se lo puede quitar. Ahí se lo puede quitar, profesor. Ahí está, profesor. Se despide nada más, nos despedimos la transmisión por Facebook. Ok, pues muchas gracias por escuchar. Fue muy poco espacio para poder hablar de algo tan complicado, pero bueno, espero haber pasado algo de información interesante para todos. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario. Encantado. Muchas gracias, profesor. Les agradezco mucho a toda la gente que nos escucha en el Face. Vamos a pasar a preguntas y muchas... Sí, permítame un segundo, doctor Shoko. Les agradezco mucho por la presencia a todas las personas en el Face y a sus órdenes para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, doctor Shoko.